Mis queridos hermanos, un gusto saludarles en el nombre del Señor. Me alegro de verles. Que Dios pueda tener misericordia de su iglesia, siempre nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ponga sobre nosotros paz, tenga de nosotros misericordia, para que sea conocido su camino entre nosotros y en todas las naciones en nuestra comunidad. Amén. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios que estás en los cielos, una vez más agradecemos tanto, Señor, por tus bondades. Agradecemos, Señor, este momento tan especial que por poco más de media hora, 40 minutos y en total quizá una hora y cuarto podemos deleitarnos como pueblo unido todos juntos durante toda la semana. Cada día tiene 24 horas, tenemos 7 días y solamente lo hacemos solamente ahora. Padre, y te agradecemos por ese privilegio que nos das de venir ante tu presencia con nuestros corazones limpios, no porque nos hemos esforzado por limpiarlo, por rectificar errores o cosas así, sino porque tu sangre ha cubierto nuestros pecados. Oh Dios, ¿cómo podremos agradecerte nosotros de eso, Señor? Gracias porque podemos estar aquí como hermanos juntos. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos una como iglesia, pedimos que tu Espíritu Santo nos edifique, nos cimente, nos arraigue en tu amor, en tu evangelio y no en ninguna otra cosa. Y Señor, que la unidad nuestra sea fundada, Señor, en que te pertenecemos a ti y que tú nos has rescatado, Señor, en esa verdad del evangelio. Señor, queremos pedirte ahora que tú bendigas la predicación de tu palabra. Padre, creemos que tu palabra no son solo palabras de un ser humano, sino que tu palabra es viva y eficaz. Así lo dice tu Biblia, Señor. Y por lo tanto es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, tú un día dijiste, hágase la luz, y fue la luz. Señor, tu palabra es acción. Y por lo tanto creemos, Señor, que produce algo en nosotros, nos da vida. Solo tú tienes palabras de vida, Señor, dijeron tus apóstoles. Y por eso, Señor, ahora pedimos que tú des aliento a nuestro corazón, que, Señor, nos muevas hacia la obediencia, nos muevas a mirarte a ti, nos muevas, Señor, a la santidad, nos muevas, Señor, a seguirte a ti donde quiera que tú vayas, Señor. Quita de nosotros las dudas, quita de nosotros la inseguridad, el temor, quita de nosotros, Señor, el orgullo, quita de nosotros el pecado y pone en nosotros la confianza de que tú estás aquí y que estás presente en nuestro medio, dispuesto a dar vida, Señor. Esto te lo pedimos porque confiamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, el texto de hoy es parte de una serie muy breve de dos semanas, de 2 sermones que hemos titulado Deja un legado, construye un legado. Y simplemente tiene que ver con cómo aplicamos las verdades del evangelio al día a día. Qué pasos de obediencia podemos tomar para ser fieles a Dios el día de hoy, el día de mañana, en nuestro lugar de trabajo, el día a día. La semana pasada vimos la parábola de los talentos y vimos cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial, que Él nos da el gran ejemplo como el siervo fiel, el único siervo que fue fiel y nos dio ejemplo y de cómo debíamos ser fieles en nuestro servicio al Señor. Y como nos invita a cada uno de nosotros a tomar riesgos en invertir nuestra vida, nuestros recursos, nuestros bienes en su obra y a no ser tímidos y esconder lo que Él nos ha dado con el temor de perderlo, como lo hizo este siervo malo en la parábola de los talentos, sino más bien decir, Señor, tú eres el Dios de la obra, tú eres el dueño de todas las cosas, ponemos nuestros recursos, ponemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia a tu disposición y queremos servirte hoy y para siempre. Y entonces te lanzas con el objetivo, sabiendo que no puedes perder.
y que servimos a un Dios fiel. Y eso fue la predicación del día anterior, del domingo anterior. Y esta semana entonces vamos a ver un aspecto de nuestra vida que Dios quiera que cuando llegue esto a nuestras vidas podamos vivirlo, podamos ser encontrados fieles también y podamos recibir de parte de nuestro siervo, de nuestro Dios, nuestro siervo fiel: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es cómo ser fieles en medio de la persecución y el sufrimiento. ¿Y qué es lo que Dios nos pide durante la persecución y el sufrimiento? ¿Cómo ser fieles a Él? Y nuestro texto nos lleva a hoy, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 8. Si ustedes pueden abrir sus Biblias, o si la tienen Biblia física, siempre es mejor. Yo creo que tengo aquí mi escrito de mi predicación, pero siempre me gusta traer de alguna manera el texto de mi Biblia porque siento que me siento más seguro, me siento como que esto es de papel, siento que es mi autoridad, es mi autoridad. Y el texto, el pasaje de esta escritura del día de hoy nos va a hablar con un poco de crudeza, nos va a hablar con un poco, es un texto fuerte, es un texto triste en un momento, pero nos lleva desde la tristeza hacia el gozo. Y es espectacular ver cómo Dios hace esto, cómo el actuar del ser humano está por un lado y cómo el actuar de Dios está por encima del actuar y del mal que nos rodea. Y lo que Dios quiere que aprendamos esta mañana es que a pesar de la persecución, de las dificultades, de la cultura adversa quizá que asola a la iglesia, que afecta o quiere influenciar o quiere aplastar a la iglesia, quiere contrarrestar la misión de la iglesia, aunque es doloroso y está diseñado por el mal, Dios es soberano por encima de eso para dispersar a su pueblo, para no dispersar a su pueblo, sino dispersar el evangelio. Cuando usted sufre, Dios tiene un propósito por encima de eso. Y Él lo hace con el objetivo de llegar a espacios nuevos, a lugares nuevos, cumpliendo así su misión global. Así que, mis hermanos, con esa pequeña introducción les quiero invitar que nos pongamos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Aquí nos ponemos de pie en señal de reverencia a nuestro Dios y a su santa palabra. Dice la palabra del Señor, capítulo 8 de Hechos, versículos 1 al 19. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando por la casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había un gran gozo en aquella ciudad. Esta es la palabra del Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Este es un texto bíblico que huele como a cenizas, ¿verdad? Nos da la impresión de algo fuerte, de algo feo. Lágrimas, la adrenalina que quizá si hubiésemos estado ahí hubiésemos sentido porque se nos estaba persiguiendo por haber confesado el nombre de Cristo, de Jesucristo de Nazaret como el Señor, el único y Señor Salvador de nuestras vidas. Paradójicamente, este texto concluye con gran gozo. Entonces, esa es la bendición, y no sé si tú te has dado cuenta, la bendición que tenemos los cristianos el día de hoy. Que podemos leer algo, podemos entender algo
podemos atravesar algo, estudiamos un texto, pero conocemos el final feliz. ¿No te parece eso espectacular? Imagínate tú estando en una iglesia, imagínate esta capilla y de pronto ya no hay más, este púlpito quedó vacío, no hay nadie que se para aquí porque se llevaron al pastor Rodrigo, se llevaron al pastor Daniel, salieron corriendo. Imagínate que llegas aquí un domingo y vas a tu comunidad bíblica y está vacía. De hecho, las ventanas están rotas, las luces están apagadas, quizá el edificio ha sido incendiado. Vas a visitar al hermano tal y tal y su casa está vacía y ha sido vandalizada. Se acabó tu estudio bíblico, se acabó tu comunidad. ¿Dónde están tus líderes? ¿Dónde está tu gente? Todos han sido perseguidos. Unos están en la cárcel, otros han sido muertos. Y la persona que estaba al lado tuyo, que se sentaba, ya no está más. No hay aire acondicionado, no hay calefacción. Esa era la realidad de la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que nosotros a veces pensamos que quizá, al pensar en esto, tú puedes decir, bueno, y qué terrible, qué triste, ¿y por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios pudo haber permitido algo así? Y mira, desde el principio de los tiempos, el corazón del ser humano ha clamado por seguridad. Quiere esconder, incluso cuando siente vergüenza, quiere esconderse para tener seguridad de la risa, de la vergüenza, del qué dirán. Queremos un lugar, un entorno, una comunidad donde seamos invulnerables, donde nadie nos pueda tocar, donde nadie nos pueda criticar, donde no seamos vulnerables al dolor, al fracaso. Y tratamos de protegernos a veces con una casa, con una seguridad, con un mejor trabajo, con más dinero, con más amigos, con más gente, con más influencia, con esto, con lo otro. Y ahora entonces vemos aquí, aquí en la iglesia queremos un hermoso edificio, una congregación estable, programas, finanzas sólidas, que no falte nada. Incluso, no sé si recuerdan, ¿cuántos de nosotros quizá lo vimos casi de forma risible? Cuando se hablaba el año 2020, por ahí, cuando estábamos hablando, surgió este asunto del virus y la gente decía, ay, es que nos persiguen a los cristianos. Y mientras que nosotros los hispanos luchábamos conteniendo las lágrimas cuando escuchábamos de este tipo de cosas porque nuestras comunidades estaban siendo asoladas por el virus. Y teníamos familiares y amigos que habían fallecido o estaban agonizando en el hospital. Y la gente diciendo que estamos siendo perseguidos aquí, que todo esto está en contra de nuestro país tan precioso, la libertad. Queridos hermanos, yo les quiero recordar eso, que fueron momentos sufridos para todos. Yo perdí a mi padre en esa pandemia. Perdimos conocidos, familiares y les comento esto, hermanos, porque quiero que se den cuenta que la persecución, cuando venga y cuando viene y que está predicha en la palabra de Dios para la iglesia, no va a ser una persecución simplemente porque el cristianismo perdió popularidad o perdió aceptación, o simplemente porque ya es mal visto que te hagas evangélico. Es mal visto que te hagas cristiano. Muchos de nosotros crecimos en Latinoamérica y sabemos que por allá en ciertos espacios, en ciertos pueblos, no es muy popular hacerse cristiano, hacerse evangélico. Nos dan los sobrenombres de ser hermanitos de aleluya. Dice, ya te hiciste hermanito, ya no vas con nosotros a la fiesta, ya no vas a estar allá, te perdimos, te está mandando tu mujer, es que tu mujer te llevó a esa iglesia. Y como que prácticamente hacen luto por ti. Hay gran lamento porque te aceptaste a Jesucristo. Y eso es el mejor de los casos. En el peor de los casos, quizá alguno de nosotros que conoció a Cristo allá en Latinoamérica y tiene algo de raíces evangélicas, protestantes allá, sabe que muchos cristianos que llevaban la palabra de Dios eran perseguidos, eran mal vistos.
Sus casas a veces eran incendiadas. Yo recuerdo claramente, tendría unos 5 años, y recuerdo que mi papá estaba haciendo una campaña evangelística en una carpa, así al estilo bien antiguo. Y recuerdo haber regresado en un pueblo que se llamaba Penipe, en un lugar en la sierra ecuatoriana. Y recuerdo haber regresado y las ventanas del carrito de mi papá habían sido rotas, porque sabían que él era el pastor y querían amedrentarlo y hacerle, a ver si manaban, si me hacían mella en su confianza y que me le hagan tener miedo para que no venga a predicar. Otras veces, los sacerdotes del lugar enviaban gente a que vayan a pegarle a él y a darle sus golpes. Y recuerdo que mi papá era una persona casi del porte de mi esposa, era más alto que yo, medía 1,83 m. Y me acuerdo que mi papá llegaba, claro, y veía a la gente pues casi hacia abajo, ¿no? Porque él era más alto y alguna vez dice, hazte a un lado, hermano, y se caían porque estaban entonaditos. Pero decían, no. Recuerdo también alguna vez haber hecho alguna campaña evangelística en el norte del país, cerca de Colombia, y cómo con un grupo de misioneros jóvenes, solteros nosotros, se hablaba mal de nosotros en medio, ahí en las reuniones del pueblo. Y íbamos a conversar con la gente, hermano, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Estamos que o no? Y ya no nos arrendaban el lugar y se nos trataba de hacer la contra. Pero lo increíble es que el Señor siempre daba fruto cuando su palabra era predicada. Y eso es maravilloso, pero eso es de este porte comparado con lo que vendrá para la iglesia y con lo que sufrió la iglesia primitiva. Y qué maravilloso es ver, mira, esto viene como resultado, para ponerte un poquito el contexto de cómo sucede esto. Sucede que la iglesia acababa de tener el Pentecostés. Jesús les había dado una orden en Hechos 1:8 diciéndoles, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, darán testimonio de mí, dirán que yo soy Cristo, que hay salvación en mí. Y entonces, ¿pero dónde estaban? Estaban tranquilos toda la iglesia reunida en Jerusalén. Y mientras estaba ahí, entonces, ¿qué sucede? La narración comienza en el capítulo anterior, es un capítulo bien grande porque tiene un sermón espectacular. Si alguna vez usted tiene tiempo, por favor, para leer la Biblia, perdone que le diga eso. Usted tiene tiempo para leer la Biblia, vaya, lea el capítulo 7 de Hechos. Es maravilloso, un sermón espectacular de todo el Antiguo Testamento, cómo él va recorriendo el Antiguo Testamento. Esteban, el primer mártir de la iglesia, San Esteban se lo conoce, y él habla de cuán maravilloso era esto. Y la gente, los enemigos del evangelio no pueden contenerse y lo martirizan. Y sabemos una cosa, concluye cuando lo apedrean contra él, arremetieron dando voces, arremetieron contra él, versículo 7:58, lo apedrearon, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Igual que a Jesucristo lo crucificaron fuera de la ciudad, esto era ilegal y estaba en contra de las leyes levíticas. Si alguien debía ser castigado, era dentro de la ciudad. Esto lo hicieron igual que a Jesucristo, fuera de la ciudad, lo apedrean fuera de la ciudad, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Quiere decir que esto de ponerle las ropas a los pies es lo mismo que se dice después cuando están hablando de los apóstoles, que la iglesia vendían sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que era reconocer autoridad, era reconocer que esto es la ofrenda de la iglesia. Ahora, lo mismo, esta es nuestra ofrenda. Tú nos llamaste, Saulo, a hacer esto. Esto nos dice que Saulo era quizá el instigador de la muerte de Esteban. Después, cuando Pablo cuenta su testimonio, como que más o menos admite a este tipo y habla de la sangre de los mártires, que yo fui culpable, dice él. Ahora entonces, después de eso, Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día entonces, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y aquí la angustia de la dispersión. La iglesia, que es por naturaleza, iglesia quiere decir congregación, reunión de los redimidos, es forzada a una diáspora, a ser esparcidos. Los lazos de la comunidad se rompen abruptamente, la gente
tiene a huir, dejando sus hogares, sus negocios, toda su red de apoyo. Las redes sociales eran en persona, no por teléfono, y entonces esta no es una mudanza planificada. Nos vamos a vivir a Florida. No, era gente que realmente huyó. Y entonces hicieron gran llanto sobre Esteban. Cuando una persona era apedreada nadie podía hacer lamento sobre ellos, era prohibido. Y aquí la iglesia no tiene temor en profesar lo que está sintiendo, en expresar que están comprometidos no con Esteban, sino con el evangelio que había proclamado Esteban. Y por eso encuentran que es una muerte injusta y hacen lamento por él. Y este es el ambiente de luto y de huida que se nos encontramos aquí en nuestro texto. Y vemos a Saulo, quien se cree dueño de la historia. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel. La palabra que Lucas usa aquí para describir esta acción de asolar es brutal. Se usa para describir cuando uno está de caza de un animal salvaje. Vamos a cazar venados, vamos a cazar un animal salvaje. Ahí está diciendo Pablo, cazaba, iba de caza, iba a perseguir a la iglesia, arrastrando como a los animales, como a un cerdo salvaje, un jabalí que está destrozando un viñedo, una siembra. Saulo estaba simplemente arrastrando a la gente, destruyendo, tratando de pulverizar la obra de Dios con un celo fanático y malicioso. Él iba casa por casa con esa mentalidad de aniquilación total. Su intención era erradicar este evangelio que está siendo predicado sobre la faz de la tierra, evitar, cortar de raíz de que no salga. Pero la intención humana de Saulo era, aunque la intención humana de Saulo era la erradicación, la intención divina de Cristo era la expansión. Voy a repetir esto. La intención humana de Saulo era la erradicación, pero la intención divina de Cristo era la expansión de su evangelio. Aquí es donde la teología de la soberanía de Dios, esto que decimos cada vez cuando vemos a alguien pasar por una lucha, no te preocupes, Dios está al control. Esto significa Dios está al control. Dios está por encima del actuar humano. La soberanía de Dios es ineludible y radical. Cuando es lo mismo que hemos citado este versículo de varias veces ustedes, es lo que nos dice José cuando es perseguido y vendido por sus hermanos. Dios me envió a Egipto. ¿Ustedes creen que ustedes me vendieron? No, Dios me envió a Egipto para salvar a mucho pueblo. Es cuando tú te ves a ti mismo no como víctima, sino como un misionero, como alguien, un agente del evangelio. Saulo era un agente movido por el odio, por la convicción equivocada, cometiendo actos de gran maldad. La Escritura no minimiza el mal y está describiendo lo que hace Saulo. No dice que el sufrimiento de los cristianos no importó, tampoco. No está diciendo, pues hazte hombrecito y anda y amárrate los pantalones. No, causó gran llanto. La Biblia pone las emociones ahí, causó gran llanto. Pero Lucas, como es este escritor tan maravilloso que Dios inspira aquí, nos obliga a mirar por encima del actuar de Saulo, a ver a aquel que realmente tiene el cetro de mando, el Jesús resucitado sentado a la diestra del Padre. Jesús había prometido en Mateo 16:18, yo edificaré a mi iglesia y ni las puertas del Hades podrán contra ella, no prevalecerán. Y entonces, ¿cómo cumple Dios esta promesa?
Mira, todos estamos siendo esparcidos. Saulo nos está ganando. ¡Qué terrible! Ya no está el estudio bíblico, ya no está la iglesia donde nos reuníamos, el aposento alto donde estábamos, ya no es más reunión, donde recibimos el Espíritu Santo. Tantas tradiciones, tantas memorias, tantos momentos vividos. Con tanta nostalgia quizá estaban viviendo este tiempo. Pero ahora, mira cómo cumple Dios esa promesa. La persecución no fue un accidente que tomó a Dios por sorpresa. Fue una estrategia divina. Los cristianos se dejaban ir, quizás se negaban a ir más allá de Jerusalén y decir, no, estamos cómodos aquí en Jerusalén. Entonces Dios permite este shock de la persecución y los fuerza a salir. La malicia de Saulo se convierte en la carreta que acarrea las semillas del evangelio a Samaria. Los judíos no querían tocar a los samaritanos ni con una pinza. Uy, no, son perros los samaritanos. Como ellos se habían mezclado supuestamente con las naciones paganas, solamente aceptaban el Pentateuco, los 5 primeros libros como la palabra de Dios, como la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues entonces Dios dice, bueno, te tengo que enviar. Y entonces, sin alterar la responsabilidad moral de Saulo, las dirige hacia la realización de sus propios propósitos salvíficos. Dios no es el autor del mal, no te confundas. Dios no es sino que Él es el arquitecto de la historia que redime el mal. Amén. ¿Ves la diferencia? No puedes culpar a Dios. Y sin quitar la responsabilidad de Saulo, porque Saulo, que después se llamó Pablo, él después tuvo que arrepentirse y decía con vergüenza, yo asolé a la iglesia, yo perseguí a la iglesia, por eso yo fui el primer de los pecadores. Entonces, esto cambia la perspectiva de tu propio sufrimiento, querido hermano, querida hermana. Es diferente, ¿te das cuenta? No lo culpas a Dios, no le dices, Señor, ¿por qué? Sino que usted está siendo dispersado hoy. Su vida ha sido forzada a salir a un lugar difícil, a un entorno hostil, a un valle inesperado. Y prácticamente das gracias a Dios por ese Saulo que quizá tengas en tu vida. Pero das gracias aún más a Dios porque Cristo ha orquestado las cosas en tu vida soberanamente para tu bien, para tu gozo y para su gloria. El mal que te persigue, la adversidad que te dispersa, no es el final de la historia. Es simplemente el catalizador, el propulsor en las manos de un Dios soberano para enviar a su iglesia a diferentes espacios, a diferentes lugares. La dispersión de la iglesia fue un fracaso para Saulo, pero un éxito rotundo para Jesús. Mira lo que dice el versículo 4 y nuestro punto número 3 aquí en la predicación. Los verdaderos creyentes, ¿cómo se portan ellos? ¿Cómo se comporta un verdadero creyente en medio de la adversidad, en medio de la persecución? Aquí llegamos en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esa es tu actitud, esa es la disposición de tu corazón, ese es el hábito de tu voluntad cuando eres perseguido, cuando te afecta, cuando tienes dificultades, cuando hay sufrimiento. Es como una reacción casi automática en tu corazón está habituado a compartir el evangelio. Observemos estas dos verdades cruciales en esta declaración. En primer lugar, los agentes inesperados de la misión. ¿Quién es el que predica? Mira lo que dice aquí. Versículo 1 es explícito. Todos fueron esparcidos, ¿salvo quién? Todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Lucas nos está diciendo aquí que los 12 se quedaron, posiblemente para tratar de mantener la continuidad en Jerusalén, servir de ayuda. Hasta el último tiempo sabemos que incluso Saulo, después de su conversión, se va a Jerusalén a conocer a Santiago, a Jacobo, a los apóstoles, a darles la mano y le dieron la mano. Y en Gálatas habla de eso y me dijeron, sí, adelante, predica lo que estás predicando, Saulo, el evangelio de la gracia. Y entonces vemos que los apóstoles se quedaron cimentados en Jerusalén. Pero los que salen a predicar en Samaria son los creyentes
de la iglesia. Son el hermano común, el que no tiene ningún cargo. Ay, pastor, es que no sé cómo servir al Señor, no tengo un lugar donde servir. Aquí está tu lugar de servir. Al ser esparcido como un creyente, como todos los creyentes, como un hijo de Dios, no necesita ser un profesional para predicar el evangelio, para esparcir el evangelio de Jesús. El evangelio en Samaria fue iniciado por la gente cuyo nombre no conocemos. Fue propagado por hombres y mujeres que quizá no eran pastores, ni ancianos, ni apóstoles, ni profetas, sino que posiblemente eran panaderos, eran carpinteros, comerciantes, curtidores de cuero, constructores, albañiles, gente que trabajaba, soldados, no sabemos, pero era gente que quizá tú nunca le viste predicar desde adelante. Hermanos, la iglesia moderna, y yo veo esto aquí en Texas aún más, con tantas iglesias que tenemos aquí, iglesias grandes, iglesias bonitas, iglesias con tantas luces, con aire acondicionado, con tantas cosas. Tenemos una terrible tendencia a profesionalizar la misión. Creemos que evangelizar y predicar es el trabajo de los profesionales religiosos, pastores, misioneros, pero la gran comisión se convierte en la gran delegación. Claro, para eso están ahí, para eso está ahí el hermano Rodrigo y el hermano ahí está. El que tiene que cantar es él, no yo, ¿no? Mis hermanos, si usted es un ingeniero, su evangelio, ahí está. Yo no soy ingeniero. Dios lo puso a usted como ingeniero en su lugar para que usted comparte el evangelio con otros ingenieros. Una vez recuerdo haber escuchado a un pastor que hablaba y aparentemente le estaba yendo muy bien en un sector era en Brasil, en Sao Paulo. Y recuerdo que él estaba alcanzando gente de mucho dinero, de clase alta. Y él decía, ¿cómo creen ustedes? Y él daba testimonio, ¿cómo creen ustedes que yo voy a tener acceso a estos edificios tan altos, tan lujosos? ¿Acaso a mí ni siquiera me dejan apretar? Si me acerco ahí con mi Biblia no me van a dejar ni apretar el botón del ascensor. Pero dice, ¿cómo hiciste? Pues busqué. Había un hermano allí en mi iglesia que era el jefe de no sé qué banco, de no sé qué cosa, y él entendió que la misión del evangelio era de él. Y él empezó a hacer un grupo de oración, a compartir el evangelio. Se dio cuenta en algún momento que había una mujer sufriendo en su edificio, era vecino del mismo apartamento, y le dijeron, mira, ¿por qué no vienes a nuestro apartamento? Vamos a orar, nosotros somos creyentes, y compartieron el evangelio. Pronto este pastor tenía una cantidad de gente millonaria en su iglesia. Y dices, ¿cómo ese pastor? No es que el pastor era muy elegante y era muy refinado y muy aquí, muy acá. No, el pastor era un pastor sencillo como cualquier otro. Simplemente hubo una persona, un misionero en el lugar donde Dios le había puesto para eso. Mi pregunta para ti, lo que Dios nos confronta esta mañana es, ¿dónde Dios te ha puesto? ¿Cuál es tu Samaria? ¿Dónde Dios te ha esparcido para que tú seas luz, seas evangelio? Yo no puedo estar en lugares donde tú estás el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, donde trabajas. No podemos estar, pero Dios te ha puesto allí para hacer luz en medio de las tinieblas. Y entonces mira lo que hace Felipe en Samaria. Esta gente comparte el evangelio y Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Samaria era la peor encrucijada cultural posible. O sea, estos samaritanos no solamente que eran diferentes, gentiles, pero eran traidores. Les decían, eran mutts, eran half-breeds, era gente que se había, en mi país le dicen runa. Es como cuando eres una persona que está cruzada con otra raza, así como que, ¿no? Cuando hay un perrito que es de mitad, que no es ni puro, ni el uno ni el otro, estos se mezclaron, son judíos, se mezclaron con todas estas naciones paganas, no son nada. Y allí Dios les lleva a la iglesia porque les dijo Él, acuérdense la promesa de Jesús, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea y en Samaria.
La persecución rompe también estos prejuicios. La dispersión obliga a Felipe a salir de la iglesia tan cómoda como había estado en ese tiempo. La misión no espera de nuestros prejuicios. La misión es el medio por el cual nuestros prejuicios se mueren. Felipe no les predicó la ley o una teología abstracta, no les predicó ninguna cosa, o decían, bueno, el Señor me pide que les ame porque a la final murió por todos. Vean, les tengo un Salvador. Resulta que este Salvador alcanza para todo. Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. El que quiere beber, pues venga. El que quiere palabras de vida, yo tengo. El que quiere, Él es la rosa de Sarón, Él es el que tiene para dar vida, y les predica a Jesucristo y a Él crucificado. Entonces la gente, los hijos de Dios, los que fueron escogidos desde la salvación del mundo, están más que dispuestos a creer y a arrepentirse, a humillarse por su pecado y a creer en Jesucristo como su único Salvador. Este es el único mensaje que puede trascender las divisiones. Esa falta de amor que usted quizá perciba, el Evangelio de Jesús es lo único que rompe el clasismo, el racismo, las divisiones políticas. El Evangelio nos da una causa común, nos da un Salvador común que es eterno y suficiente. Y entonces mi pregunta es, ¿a quién estás evitando tú? ¿Quién es tu samaritano? Quizá hay alguien a quien ves en menos. Quizá alguien que no tiene la misma educación que tú, o alguien que tiene más educación que tú y dices, bueno, pues ellos allá los dejamos. O estás pensando en alguien que simplemente es diferente a ti y Dios te dice, es tu deber amarlos en Cristo Jesús y simplemente buscar tu unidad en el Evangelio, predicar en tu lugar donde estás, donde Dios te ha puesto, cruzar esa barrera. Y ahora concluimos, mira qué maravilloso que es esta historia. Concluye el dolor, el sufrimiento de la persecución y Dios lo torna al gozo. El gozo, nuestra fuerza y nuestra recompensa. El gozo para el cristiano es nuestra fuerza, el gozo en Cristo Jesús es nuestra fortaleza y es nuestra recompensa. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que él hacía, porque tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. El resultado no fue ya un lamento, sino que ahora era un gran gozo para toda la ciudad. Este es el contraste dramático de Lucas. Nos presenta aquí en el libro de Hechos. E hicieron gran llanto por Esteban. El luto de Esteban era justo, necesario, humano. La iglesia estaba herida, pero ahora el gran gozo que nos trae el Evangelio. En medio del dolor, Dios nos da gozo. El dolor de la persecución fue la siembra y el gozo de la conversión fue la cosecha. Muchos que quizá no aceptaban, muchos que quizá nunca se habían atrevido a darle un abrazo a un samaritano, lo hicieron ahora. Muchos que habían quizá tenido una rabia hasta el día de hoy. Hermanos, cuando usted escucha a los misioneros que están en Tierra Santa, en Israel, usted escucha y es espectacular. Yo una vez conversé con un misionero que me decía, le digo, ¿de dónde eres? Porque le escuché su acento así bien fuerte, ¿no? Era un señor, me dice, yo soy ninivita, me dijo así. Le digo, ¿eres ninivita? Sí, dice, yo soy la tierra de donde Jonás no quería ir. Así, le digo, sí, no, dice, yo realmente soy de Jordania y estuve en Palestina, y me habló de todas sus cosas. Y él hablaba de cómo era tan maravilloso como la gente a veces confesaba el odio hacia los judíos, los palestinos, los otros árabes que se convertían a Jesucristo de esa zona, se convertían en el odio a los judíos y ellos así, pero tú me quitaste alguna vez, invadiste este lugar que fue de mi abuelo, de mi bisabuelo y ahora, y el Evangelio traía esa unidad. Hermano, tú escuchamos las noticias de las guerras, de la cosa que sucede allí entre Israel y Palestina, pero tú vas y escuchas de los testimonios de la iglesia de Jesucristo y te ganas de llorar, porque ves cómo el Evangelio de Dios trae unidad, rompe esas barreras. Y la pregunta es, ¿tú a qué estás dispuesto?
hacer? ¿Quieres participar de ese gozo que Dios quiere traer a ese pueblo? Y entonces, mira, el sufrimiento, por muy real que sea, no tiene la última palabra. El gozo es la certeza de que Jesús reina y que es capaz de tomar la cruz y producir resurrección. No se queda en la tumba, sino que produce resurrección y gozo para su pueblo. No, nuestro gozo no es un sentimiento superficial, sino es la fuerza que nos lleva a perseverar en medio de las circunstancias. Nehemías nos recuerda claramente, y él dice en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Querida iglesia, el gozo de Jehová es tu fortaleza. Felipe no solamente nos dio una clase de teología, él predicó a Cristo en Samaria, y la predicación de Cristo resucitado viene acompañada de la evidencia de su reino. Todas estas señales y prodigios eran para confirmar que la palabra de Felipe era palabra de Dios. Y ahora el gozo es la respuesta inevitable del evangelio predicado con fidelidad, confirmado con poder que destruye el pecado y sus efectos. Y ahora, dos cosas que podemos hacer. En primer lugar, ser fieles al mandato de Jesucristo en medio de la dispersión, en medio de la persecución. En algún momento, miren, les he hablado con unas palabras bastante pulidas, pero muchos de ustedes saben, todos conocemos a una familia, a una persona, a un familiar, incluso personas aquí en nuestra misma congregación hemos tenido dificultades con la migración. Y vemos las noticias y vemos las dificultades, vemos las cosas. Solo el Señor se entera, sabe, y no quiero hacer ninguna declaración política aquí. Pero mi amigo, cuando te pase, cuando suceda, cuando Dios, no puedes verte como víctima, no puedes llenar tu corazón de amargura. El gozo de Dios sea tu fortaleza. Mírate a ti mismo, querida iglesia, como agente de bendición. Yo recuerdo, más de una vez he conocido gente que estaba en detención en ciertos lugares y con lucha, y estaban allí siendo luz. Y he escuchado incluso de gente que estaba allí en esos lugares donde todos están desesperados, muertos de miedo, con susto, sin esperanza, y pueden ser luz. Y ese es como Pablo y Silas en la cárcel. Pues a ver, cantemos unos coritos. Y te pones a cantar y pones a hacer luz y esperanza. La persecución para la iglesia va a venir. Y va a venir de una manera o de otra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? No esperes a la persecución. Si tu lugar donde estás ahora te ves que la iglesia ves que tú estás cómodo, ponte de la mano del Señor y dile: Señor, úsame el día de hoy para no estar cómodo, sino ser una persona, un creyente fiel. Nuestra misión en la dispersión no es primariamente corregir la política de nuestra cultura ni ganar un debate filosófico. Ni siquiera es convencer a la gente de que haga buenas obras. Nuestra misión es predicar a la persona, a Jesucristo y a Él crucificado. Porque ese Jesucristo, no solamente que fue crucificado, no solamente que fue resucitado, sino que reina hoy. Solo este evangelio es poderoso en sí mismo y el que puede cambiar un gran llanto y en gran gozo en nuestra ciudad. Jesucristo reina hoy y fue entronado y está sentado a la diestra del Padre. Y si tu confianza está en Él, el gozo de Dios será tu fortaleza. La iglesia es imparable, no puede ser detenida, no porque seamos fuertes, sino porque aquel que nos dispersa es soberano y aquel que es predicado es todopoderoso y puede salvar hasta lo sumo. Salga hoy a su Samaria, sea fiel, mi hermano, mi hermana, en su dispersión y prepárese para el gran gozo que Dios va a traer en su comunidad y en su vida. Amén. Hermano, tiene 3 maneras de hacer esto en esta ocasión, aquí en nuestra iglesia. Los Heights Angels que el pastor habló puede traer gozo a un niño que no espera regalos de Navidad porque hay demasiada necesidad o pobreza, o aún si usted dice, no, pero sí tienen, igual hágalo, llévelo en nombre del Señor. Invite a alguien a Wonderland o invite a alguien
en este mes donde recordamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, dispersa a tu iglesia. Usa nuestras dificultades, la adversidad que vivimos para tu honra y tu gloria y el esparcir de tu pueblo. Únenos como pueblo y, Señor, sé tú nuestra fortaleza y que sepamos reconocer en qué momento debemos actuar con valor, con amor, con firmeza.